Imagina que entras a una sala de operaciones con el miedo lógico de cualquier paciente que se entrega a la medicina. Has firmado papeles, has escuchado explicaciones, has confiado en un equipo que viste de blanco, que te transmite seguridad y que parece tener el control absoluto de la situación. Te duermen con anestesia, tu cuerpo queda inmóvil, y tu vida entera depende de manos ajenas. Pero lo que jamás imaginas es que, cuando despiertes, dentro de ti quede un recuerdo no solicitado, una pinza quirúrgica olvidada en tu abdomen. Esto que suena a pesadilla, que parece el guión de una película de terror médico, ha ocurrido en la realidad. No una, sino múltiples veces en distintos lugares del mundo. Y no hablamos de historias lejanas, irrepetibles, sino de hechos documentados en hospitales de países desarrollados y en centros de salud de regiones humildes. La diferencia es que en algunos se denuncia, se estudia y se registra, mientras que en otros simplemente se esconde bajo silencio. Los médicos llaman a esto cuerpos extraños retenidos, y es una de las complicaciones más temidas y vergonzosas de la cirugía moderna. Imagínalo como dejar una llave inglesa dentro del motor de un auto después de repararlo. El vehículo puede encender, puede andar algunos kilómetros, pero tarde o temprano el metal olvidado causará un daño grave, destrozando piezas que estaban intactas. Así ocurre con el cuerpo humano. Un instrumento olvidado desencadena una tormenta silenciosa que tarde o temprano golpea con fuerza. Existen casos que estremecen. En 2005, en Argentina, se descubrió que una mujer vivió por meses con una pinza quirúrgica de más de 20 centímetros dentro de su abdomen. La paciente consultaba una y otra vez por dolores insoportables, por fiebre, por malestar persistente. Y no fue hasta que le hicieron radiografías que los médicos confirmaron lo impensable. La pinza estaba ahí, viajando con cada movimiento de su intestino, dañando lentamente los tejidos que encontraba a su paso. Este tipo de situaciones no solo producen daño físico, sino también cicatrices emocionales. Porque, ¿cómo vuelves a confiar en un sistema de salud que te prometió sanar y terminó dejándote un enemigo de acero en tu interior? La persona no solo lidia con infecciones, con cirugías adicionales para retirar el objeto, con complicaciones interminables, sino también con la angustia de saber que fue víctima de un descuido imperdonable. El abdomen humano debería ser como una fortaleza protegida, un lugar donde todo se mantiene en orden: el hígado, los intestinos, el estómago, los vasos sanguíneos. Ahora imagina que dentro de esa fortaleza alguien dejó un cuchillo oxidándose. El cuerpo, como un guardián incansable, intenta defenderse, genera inflamación, crea abscesos, activa fiebre, produce dolor. Es como si levantara banderas rojas diciendo: aquí hay algo que no pertenece. Pero si nadie escucha esas señales, la fortaleza se debilita hasta colapsar. Quiero que lo entiendas así. Un objeto olvidado dentro del cuerpo no es un accidente menor. Es como vivir con una bomba de tiempo dentro de ti. Cada movimiento, cada digestión, cada respiración puede estar acompañada de ese metal extraño que rasga, presiona o perfora donde no debería. Y muchas veces los síntomas se confunden con otras enfermedades, retrasando aún más el diagnóstico. Lo más inquietante es que estos errores son completamente prevenibles. No se trata de fallos inevitables como una infección espontánea o una reacción inesperada a un medicamento. Se trata de descuidos humanos, una pinza que no se contó, una gasa que no se registró, un protocolo que se saltó porque alguien pensó que no era necesario repetirlo. Y aquí es donde debemos despertar conciencia. El precio de la prisa, del descuido o de la confianza excesiva puede ser la vida de una persona. Alguien dijo alguna vez: la medicina no se mide por los éxitos que celebra, sino por los errores que evita. Y en este caso, los errores no evitados se convierten en tragedias que dejan marcas imborrables. Porque un paciente que vive con un objeto olvidado en su cuerpo, no solo sufre el dolor físico, también la traición de haber confiado y haber sido descuidado. El tema que hoy abrimos es incómodo, sí, pero necesario. Porque nadie está exento. Todos, en algún momento de la vida, podemos necesitar una cirugía. Y conocer estas historias no es para sembrar miedo, sino para abrir los ojos, para entender que la vigilancia, la responsabilidad y la exigencia de protocolos no son un capricho, sino un derecho. El silencio y la pasividad son el mejor terreno para que los errores se repitan. La voz activa, la conciencia despierta y la exigencia de claridad son los escudos que pueden salvar vidas. Por eso, este viaje que comienza hoy no es solo para informarte,
Es para que entiendas que la vida es demasiado valiosa como para dejarla a merced de la improvisación. Que cada detalle cuenta. Que lo que parece pequeño, como contar una pinza más o una gasa menos, puede ser la diferencia entre sanar y sufrir. Que tu papel como paciente, como familiar, como miembro de la sociedad, es también levantar la voz, participar, vigilar y exigir que se cumpla la promesa más básica de la medicina: no hacer daño. El horror de lo impensable comienza cuando la confianza que depositaste en un quirófano se convierte en una sombra que te persigue día y noche, porque nadie espera salir de una cirugía llevando dentro un objeto extraño, un recuerdo metálico que jamás pidió, un enemigo silencioso que vive oculto bajo la piel. Lo aterrador de estos casos es que suceden en silencio, sin que el paciente lo sepa, sin que la familia lo imagine, y sin que la sociedad lo quiera aceptar, porque reconocerlo es aceptar que el lugar donde deberías estar más seguro puede convertirse en un campo minado. Existen relatos documentados que parecen sacados de una película de horror, pero que son parte de la historia médica real. En Estados Unidos, un paciente fue sometido a una cirugía abdominal de rutina, y durante meses presentó dolor, fiebre intermitente y dificultad para recuperarse. Cuando al fin le realizaron una tomografía, los médicos descubrieron que dentro de él se encontraba una tijera quirúrgica completa, oxidándose lentamente, lacerando tejidos, y creando un ambiente perfecto para infecciones graves. La sorpresa fue tan grande que incluso los propios cirujanos no podían creer lo que veían en la imagen, pero el paciente lo estaba viviendo en carne propia. En otro caso, una mujer en India permaneció más de 3 años con una gasa quirúrgica olvidada en su abdomen, lo que desencadenó abscesos recurrentes, pérdida de peso y dolores intensos. La gasa se había impregnado en su cuerpo como una semilla venenosa que germina lentamente, y cada día que pasaba la debilitaba un poco más. Cuando por fin fue intervenida, los médicos hallaron el material encapsulado en pus y tejido inflamado, como si el cuerpo hubiera intentado construir una muralla para aislar al invasor. Pero ninguna muralla era suficiente. Su organismo estaba agotado por la lucha. El horror no está únicamente en la presencia del objeto olvidado, sino en la forma en que el cuerpo reacciona, porque el organismo humano es como una ciudad que reconoce de inmediato cuando algo extraño entra en sus calles. Una pinza en el abdomen es como un coche abandonado en plena avenida. Entorpece el tránsito, bloquea los caminos y genera caos. Las defensas del cuerpo llegan como policías intentando rodear el objeto, pero pronto descubren que no pueden moverlo, y lo único que logran es crear congestión, inflamación, dolor. Lo impensable se convierte en rutina para quienes lo padecen, porque vivir con un objeto olvidado significa acostumbrarse a un dolor constante que nunca se explica del todo. Muchos pacientes peregrinan de hospital en hospital, recibiendo diagnósticos confusos, tratamientos que no resuelven nada, y miradas incrédulas cuando describen lo que sienten. Es como si gritaran en un idioma que nadie entiende, hasta que al fin una imagen radiológica revela la verdad, una verdad que golpea como un rayo. Todo este tiempo llevaban un instrumento quirúrgico en su interior. Hay quienes comparan esta experiencia con cargar una mochila de piedras en la espalda, pero sin la posibilidad de quitarla jamás, porque está atada a tu propia carne. Otros la describen como vivir con un cuchillo invisible que se clava en silencio cada vez que respiras, o como tener una espina enterrada que nunca fue retirada. Una espina que se infecta, que duele, y que te recuerda cada día que algo anda terriblemente mal. El horror de lo impensable también se refleja en el aspecto emocional. Un paciente que descubre que vivió meses o años con un objeto olvidado no solo siente rabia, sino una profunda traición. Es como confiar tu casa a un arquitecto y descubrir que dejó una bomba dentro de las paredes. Ya no se trata solo del daño físico, sino del quiebre de la confianza, del miedo que se instala y que hace temblar cada vez que alguien menciona la palabra cirugía. El hospital, que debía ser un refugio, se transforma en un recuerdo doloroso, y esa herida emocional no se sana con antibióticos ni con bisturí. Un detalle importante es que muchas veces estos objetos olvidados se descubren por accidente, durante estudios de rutina o exámenes solicitados por otros motivos. Y en ese instante se revela lo que parecía imposible. La imagen radiológica muestra claramente la silueta metálica, fría, ajena, insertada en medio de órganos que nunca debieron convivir con ella. Ese momento es tan impactante que algunos pacientes lo describen como un segundo trauma, porque confirma que todo el dolor que sentían no era producto de la imaginación, sino de una negligencia tangible.
El horror de lo impensable es un recordatorio de que la medicina, aunque poderosa, es también vulnerable a los descuidos humanos, y que cuando esos descuidos ocurren, no afectan estadísticas abstractas, afectan vidas reales, personas que tenían sueños, familias, proyectos. Por eso, escuchar estas historias debe generar en nosotros no solo sorpresa, sino conciencia, porque la lección más grande que dejan es que nadie puede permanecer pasivo ante su propia salud. En medicina, el fenómeno de olvidar instrumentos quirúrgicos dentro del cuerpo recibe el nombre de cuerpo extraño retenido, y es una de las complicaciones más graves y a la vez más prevenibles de la cirugía moderna. Se trata de cualquier objeto que, tras una intervención, queda inadvertidamente dentro del paciente, ya sea una pinza, una gasa, un bisturí, o incluso materiales de sutura. Aunque pueda sonar a una rareza aislada, los registros médicos indican que estos eventos ocurren con mayor frecuencia de la que la mayoría quisiera aceptar. El abdomen es el escenario más común donde se producen estos olvidos, porque es una cavidad amplia, profunda, y rodeada de múltiples órganos. Durante una cirugía abdominal, los médicos utilizan decenas de instrumentos y materiales, y en medio de la urgencia, la pérdida de sangre, el estrés y la complejidad del procedimiento, un objeto puede quedar atrapado entre los pliegues intestinales o junto a un órgano. Al cerrarse la herida, el objeto olvidado permanece como un invasor silencioso. El cuerpo humano reacciona de diferentes maneras frente a este intruso. En algunos casos, genera una reacción inflamatoria intensa, con fiebre, dolor abdominal y supuración. En otros intenta aislar el objeto formando tejido fibroso alrededor, creando lo que se conoce como granuloma por cuerpo extraño. Esto puede dar la falsa impresión de que todo está controlado, pero en realidad el organismo vive en un estado de lucha constante, gastando energía, deteriorando órganos vecinos y debilitando las defensas. El riesgo mayor se da cuando el objeto olvidado provoca una perforación, un sangrado interno o una infección generalizada. Una pinza metálica, por ejemplo, puede desplazarse con los movimientos del abdomen, presionar un vaso sanguíneo y causar una hemorragia, o erosionar la pared de un intestino hasta abrir un agujero. En ese momento el contenido intestinal se derrama en la cavidad abdominal, produciendo peritonitis, una condición que pone en riesgo la vida y que requiere cirugía de emergencia. Para comprender la gravedad de este fenómeno, imagina tu cuerpo como un sistema de tuberías perfectamente diseñadas. Cada órgano es un conducto que transporta agua limpia, nutrientes o energía. Ahora imagina que alguien deja una llave inglesa dentro de esas tuberías. Al principio el agua puede seguir fluyendo, pero poco a poco el metal comienza a oxidarse, a obstruir, a dañar las paredes. Tarde o temprano, todo el sistema colapsa. Eso mismo ocurre dentro del abdomen cuando se olvida un objeto quirúrgico. Estudios han demostrado que los objetos más frecuentemente olvidados son las gasas y compresas quirúrgicas, porque suelen impregnarse de sangre y se mimetizan con los tejidos, volviéndose difíciles de identificar. El término médico para este fenómeno es gosipiboma, una palabra derivada del latín que significa literalmente tumor de algodón. El organismo trata de rodear esa gasa como si fuera un tumor, y el paciente puede pasar meses o incluso años sin saber qué ocurre, hasta que el dolor se vuelve insoportable. Otros objetos olvidados como pinzas o tijeras son más fáciles de detectar en radiografías, pero su efecto suele ser devastador en menor tiempo. El metal no se degrada, no se disuelve, permanece intacto y en constante roce con los órganos, generando lesiones progresivas que pueden ser mortales si no se corrigen. La teoría médica también explica que estos casos no solo son el resultado de descuidos individuales, sino de fallos en los sistemas de control quirúrgico. Existen protocolos diseñados para contar cada instrumento antes, durante y después de la cirugía. Sin embargo, bajo presión, con múltiples equipos trabajando al mismo tiempo, o en situaciones de emergencia, estos protocolos pueden romperse. Y cuando eso sucede, el riesgo de olvidar un objeto aumenta drásticamente. En términos de complicaciones, los cuerpos extraños retenidos se encuentran entre los llamados eventos nunca, es decir, situaciones que en teoría nunca deberían ocurrir en un hospital moderno. Sin embargo, las cifras revelan que cada año se reportan cientos de casos en todo el mundo, lo que confirma que el error humano, cuando no está respaldado por un sistema sólido de verificación, puede superar incluso la mejor intención de un cirujano. Para dimensionar mejor este tema, es necesario entender que el abdomen no es un espacio vacío, sino una cavidad llena de órganos vitales que trabajan en perfecta coordinación.
Olvidar un objeto ahí es como dejar una granada activa en medio de un motor en funcionamiento. Puede tardar un tiempo en explotar, pero cuando lo hace, las consecuencias son devastadoras. En conclusión, la teoría y la explicación médica detrás de los cuerpos extraños retenidos nos enseñan que el problema no es solo un descuido, sino un conjunto de factores: la complejidad del cuerpo humano, la presión del quirófano, los fallos de comunicación y la fragilidad de los protocolos. Entender esta base científica no solo nos abre los ojos, sino que también nos prepara para valorar la importancia de exigir seguridad. El cuerpo humano es una obra maestra de la naturaleza, un engranaje perfecto donde cada órgano ocupa un lugar y cada tejido cumple una misión. Pero cuando un objeto extraño queda dentro del abdomen, ese organismo que parecía una sinfonía bien orquestada, se convierte en un escenario de descuido, donde la armonía se rompe y cada nota desafinada amenaza con volverse un grito de dolor. Imagina que tu abdomen es como el salón de tu casa, un espacio donde todo está en orden, la mesa en su sitio, las sillas acomodadas, la lámpara en su lugar. Ahora imagina que alguien deja olvidada una herramienta pesada justo en medio del piso. Quizá al principio no notes nada, pero tarde o temprano tropezarás, te lastimarás, y ese objeto que nunca debió estar ahí se convertirá en la causa de un accidente doloroso. Así funciona el cuerpo. Un instrumento quirúrgico olvidado no es solo un intruso, es un obstáculo permanente que interfiere con el equilibrio natural del organismo. El abdomen en particular puede compararse con una ciudad activa. Los intestinos son como avenidas donde circula constantemente la vida en forma de nutrientes. El hígado es la gran fábrica que procesa y depura. Los riñones son plantas de filtrado que limpian la sangre. Y el estómago es el gran almacén de alimentos transformados en energía. Ahora imagina que en medio de esa ciudad, alguien abandona un coche averiado en plena carretera. El tránsito se vuelve lento. Los caminos se bloquean. Los vecinos empiezan a sufrir las consecuencias. Eso mismo ocurre cuando un objeto quirúrgico queda retenido en el abdomen, altera el orden, interrumpe funciones, y obliga al cuerpo a gastar recursos para tratar de compensar un error que nunca debió suceder. El cuerpo no se queda de brazos cruzados ante este invasor. Reacciona como una fortaleza que identifica a un enemigo dentro de sus muros. Primero manda a sus soldados, los glóbulos blancos, para rodear y atacar al intruso. Luego construye murallas de tejido inflamado en un intento desesperado de aislarlo. Pero tarde o temprano, esas defensas colapsan, y la batalla interna se convierte en un incendio que arrasa con todo. Infecciones, fiebre persistente, abscesos, peritonitis. La fortaleza queda sitiada desde adentro. El descuido de olvidar una pinza en el abdomen también puede entenderse como plantar una semilla en tierra equivocada. Esa semilla no dará flores, dará espinas. En vez de frutos, dará dolor. Y cada día que pasa, ese objeto olvidado crece en su efecto destructivo, transformando lo que debía ser un proceso de sanación en un proceso de deterioro. Existen casos clínicos que confirman esta metáfora. Se han encontrado pacientes que desarrollaron grandes masas abdominales alrededor de gasas olvidadas, tumores falsos creados por el propio cuerpo para intentar encapsular el material. La ciencia los llama pseudotumores por cuerpo extraño. Pero para el paciente, esa masa no es un término médico. Es dolor, es miedo, es la amenaza constante de que en cualquier momento algo dentro de él puede romperse. Si el cuerpo es un escenario, entonces el abdomen con un objeto olvidado es como una obra de teatro interrumpida por un actor que nunca estaba en el guión. La historia pierde sentido, los demás actores se confunden, y el público, que en este caso es la propia salud, termina pagando el precio del caos. El cuerpo sabe que ese actor no pertenece a la obra, pero no puede sacarlo fácilmente. Cada escena se distorsiona, cada acto se interrumpe, y lo que debía ser una representación armoniosa termina convertido en un drama doloroso. Entender el cuerpo como escenario de descuido nos ayuda a dimensionar el problema. No se trata de un simple olvido material, se trata de una alteración profunda en el equilibrio biológico. El organismo deja de concentrarse en sanar, y empieza a luchar contra algo que nunca debió estar allí. Es como si en medio de una fiesta de cumpleaños, alguien arrojara una piedra al pastel. El ambiente se rompe, la celebración se arruina, y todo lo planeado se pierde por un acto de descuido. Por eso hablar del cuerpo como escenario de descuido no es exagerar, es reflejar la realidad. Cada órgano, cada célula, cada tejido, termina pagando las consecuencias de un error humano. Y la víctima no es solo el cuerpo físico, también es la confianza, la tranquilidad y la vida emocional de quien carga con ese peso invisible.
Las consecuencias de olvidar un objeto quirúrgico dentro del abdomen son tan variadas como devastadoras, y cada una de ellas deja huellas profundas que el paciente cargará como una cicatriz visible o invisible. Cuando una pinza, una gasa o cualquier instrumento queda en el interior del cuerpo, se desencadena una cadena de reacciones que no respetan pausas, porque el organismo nunca acepta en silencio aquello que no le pertenece. Una de las consecuencias más frecuentes es el dolor abdominal persistente, un dolor que no se calma con analgésicos comunes, que aparece de manera constante, como un recordatorio punzante de que algo extraño habita dentro. Es un dolor que no solo desgasta el cuerpo, sino que también erosiona la mente, porque la persona comienza a vivir con miedo, con ansiedad, con la incertidumbre de no saber qué ocurre realmente en su interior. Otra consecuencia grave es la infección, porque el objeto olvidado actúa como un refugio perfecto para bacterias. El cuerpo intenta combatirlas, sube la fiebre, genera pus, produce malestar general, pero sin retirar la causa el ciclo nunca termina. Es como tener una puerta abierta en tu casa, por la que entran ladrones una y otra vez. Puedes instalar alarmas, puedes cerrar ventanas, pero mientras la puerta siga abierta, el peligro seguirá entrando. Así funciona la infección generada por un objeto olvidado. El cuerpo lucha, pero no logra vencer hasta que el intruso es extraído. Las hemorragias internas son otra complicación, porque una pinza metálica puede moverse con los cambios de postura, con la respiración, o incluso con el latido de las arterias cercanas. Ese movimiento constante erosiona vasos sanguíneos, provocando sangrados que debilitan lentamente al paciente. La persona comienza a perder peso, a sentirse cansada, a desarrollar palidez extrema. Y lo más peligroso es que muchas veces la hemorragia no se detecta a tiempo, porque ocurre de manera interna y silenciosa, hasta que el organismo colapsa. En casos extremos, se desarrolla una condición llamada peritonitis, una inflamación severa del revestimiento abdominal que ocurre cuando el objeto olvidado perfora un órgano. La peritonitis es una emergencia médica que puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se trata. El abdomen se convierte en un campo de batalla envenenado, donde bacterias y toxinas circulan libres, apagando uno a uno los sistemas vitales. Es como si un incendio arrasara con todas las habitaciones de una casa, sin dejar posibilidad de refugio. Las señales de alerta que deben encender la conciencia del paciente son varias, y conocerlas puede salvar vidas. El dolor persistente que no cede tras una cirugía es una de ellas. No hablamos del dolor normal del postoperatorio, que disminuye día a día, sino de un dolor que aumenta, que se intensifica, que se convierte en una alarma interna imposible de ignorar. Otra señal es la fiebre recurrente sin causa aparente, porque cuando el cuerpo detecta un intruso lucha con todas sus fuerzas, y la fiebre es la bandera roja que ondea para avisar que hay una batalla interna. Si después de una cirugía la fiebre no desaparece, si regresa una y otra vez, debe tomarse en serio. La secreción de líquidos por la herida quirúrgica, especialmente cuando son purulentos o malolientes, es otro signo de alarma. Es la manera en que el cuerpo intenta expulsar al invasor, como si tratara de sacar el veneno a la superficie. Pero en la mayoría de los casos no basta con drenar, porque la verdadera causa sigue adentro. También debemos considerar los síntomas digestivos crónicos, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarreas inexplicables. Un objeto en el abdomen puede actuar como una piedra dentro de un río, desviando el flujo normal, bloqueando caminos y alterando el equilibrio natural del tránsito intestinal. El resultado es un organismo que no logra funcionar con normalidad y que empieza a dar señales cada vez más claras de agotamiento. En lo emocional, las consecuencias son igualmente graves. Un paciente que descubre que vivió con un objeto olvidado en su cuerpo no solo siente dolor físico, sino también trauma psicológico. Pierde confianza en el sistema de salud, desarrolla miedo a volver a someterse a otra cirugía, y muchas veces vive con ansiedad permanente. Es como si después de sufrir un incendio en tu hogar, cada chispa que ves enciende de nuevo el recuerdo del desastre. Las señales de alerta, por lo tanto, son luces que el cuerpo enciende para pedir ayuda. El error está en ignorarlas, en normalizarlas, en pensar que es parte de la recuperación. El cuerpo habla, y cuando lo hace con dolor persistente, fiebre o malestar inexplicable, es porque algo dentro de él no está bien. En conclusión, las consecuencias de olvidar una pinza dentro del abdomen no se limitan al daño físico, sino que abarcan lo emocional, lo psicológico y lo social. Las señales de alerta son la oportunidad que el cuerpo nos da para corregir a tiempo.
Escucharlas es un acto de supervivencia. Ignorarlas es abrir la puerta a complicaciones irreversibles. Y esa diferencia, muchas veces, puede marcar la frontera entre la vida y la muerte. Las historias de objetos quirúrgicos olvidados dentro del abdomen no deberían quedar solo como anécdotas de terror médico, sino como advertencias que despiertan conciencia y que nos recuerdan que la seguridad en una cirugía no es un lujo, sino una obligación inquebrantable. Cada caso que se ha registrado en el mundo es una lección escrita con dolor, pero también una oportunidad para cambiar la manera en que pacientes y profesionales entienden el proceso quirúrgico. La primera lección es clara. La seguridad no puede delegarse por completo. Un paciente debe confiar en su equipo médico, pero al mismo tiempo necesita involucrarse activamente en su propia salud. Esto no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Preguntar qué tipo de cirugía se realizará, qué protocolos se siguen, qué medidas de seguridad existen. Es un derecho que nadie debe sentir vergüenza de ejercer. Así como confirmas los detalles de un viaje antes de subir a un avión, debes confirmar los detalles de tu cirugía antes de entrar al quirófano. La segunda lección es que los hospitales y clínicas deben aplicar con rigor los protocolos de conteo quirúrgico. Cada pinza, cada tijera, cada gasa debe contarse antes, durante y después de la operación. No se trata de un trámite burocrático, sino de una barrera que salva vidas. Ignorar esta práctica es como construir un puente y no revisar si cada tornillo fue colocado. La estructura puede parecer firme, pero un error pequeño puede provocar un colapso fatal. La tercera lección es la importancia de la tecnología como aliada. Hoy existen gasas con chips detectables, instrumentos con marcadores radiopacos que se ven claramente en radiografías, y sistemas digitales que ayudan a contabilizar cada material quirúrgico. La medicina moderna no puede darse el lujo de rechazar estas herramientas, porque son como faros que iluminan un camino lleno de riesgos. Incorporarlas es un deber ético, no una opción. La cuarta lección es comprender que el paciente también debe vigilarse después de la cirugía. El dolor que no disminuye, la fiebre que persiste, la inflamación que no cede, son mensajes que el cuerpo envía como un grito desesperado. Aceptar esos síntomas como normales es como escuchar la alarma de incendio y decidir ignorarla. Un paciente informado sabe cuando algo va mal y busca ayuda a tiempo. La quinta lección es el trabajo en equipo dentro del quirófano. Un cirujano puede ser brillante, pero si no cuenta con un equipo coordinado, el riesgo de error se multiplica. La enfermería, los anestesiólogos, los instrumentistas, todos son parte de una coreografía que debe ejecutarse con precisión absoluta. Cada gesto importa, cada mirada cuenta, cada confirmación es un ladrillo más en la muralla de seguridad que protege al paciente. La sexta lección es para los familiares, no quedarse callados. Cuando acompañas a alguien a una cirugía, tienes el derecho y el deber de preguntar, de confirmar qué procedimiento se realizará, de asegurarte de que los detalles estén claros. El silencio puede abrir la puerta al descuido. La participación puede cerrarla. El amor por un ser querido se demuestra también con vigilancia activa. Cada lección aprendida en este tema se resume en una idea central. La prevención salva vidas. Prevenir no es desconfiar, es reforzar la confianza con acciones concretas. Es como revisar las llantas antes de un viaje largo, no porque desconfíes del automóvil, sino porque sabes que tu vida depende de esos detalles. Los errores médicos son inevitables mientras exista la condición humana, pero los errores prevenibles, como olvidar un objeto dentro del abdomen, son inadmisibles en cualquier sistema de salud. Y la única forma de reducirlos al mínimo es aplicar las lecciones aprendidas con disciplina, con compromiso, y con la certeza de que la seguridad del paciente está por encima de cualquier otra prioridad. Estas lecciones deben quedar grabadas en la memoria de todos, médicos, pacientes, familias y autoridades, porque cada pinza olvidada, cada gasa retenida, es una historia que nunca debió escribirse, y evitar que se repita es responsabilidad compartida, un compromiso colectivo que puede marcar la diferencia entre una cirugía que salva y una cirugía que destruye. Hemos llegado al final de este recorrido, y lo que has escuchado no es simplemente una historia médica, sino un espejo que refleja la fragilidad humana, la vulnerabilidad de confiar tu vida a manos ajenas, y la importancia de no dar nunca por sentado que todo está bajo control. Olvidar una pinza dentro del abdomen no es un simple error. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la atención se rompe, cuando la disciplina falla, y cuando el silencio sustituye a la vigilancia. Cada caso registrado es una herida abierta no solo en el paciente,
sino también en la medicina. Porque la medicina se construye sobre la confianza, y la confianza se destruye con descuidos así de graves. Quiero que lo imagines como si tu cuerpo fuera tu hogar, un lugar sagrado donde todo tiene su sitio. Permitir que un objeto extraño quede dentro de él es como descubrir un cuchillo olvidado en medio de tu sala. Un cuchillo que nadie nota al principio, pero que cada día amenaza con cortar algo esencial. Ese cuchillo es el símbolo de la negligencia, y al mismo tiempo es la voz que grita que debemos despertar y actuar. La despedida de este tema no es un adiós ligero, es una advertencia grabada con letras de fuego, porque todos en algún momento de la vida podemos necesitar una cirugía, y lo que hoy parece una historia lejana puede mañana convertirse en tu realidad o en la de alguien que amas. Por eso llevar estas reflexiones en el corazón no es opcional, es una forma de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. El mensaje que quiero dejarte es claro: participa en tu salud, exígela, cuídala. No te calles cuando algo no te convenza. No ignores síntomas que persistan. No minimices el derecho que tienes a preguntar. Cada palabra que pronuncias, cada confirmación que haces, puede ser el escudo que evite que una historia como estas te alcance. Recuerda que el cuerpo no olvida. Cada herida, cada objeto extraño, cada cicatriz, se convierte en una memoria imborrable. Pero también recuerda que el cuerpo agradece cuando lo cuidas, cuando lo escuchas, cuando le das la oportunidad de sanar sin cargas innecesarias. Hoy cerramos este capítulo con una certeza poderosa. La prevención es el camino, la conciencia es la llave, y la acción es la diferencia entre la vida y la tragedia. No esperes a que el dolor te despierte. Despierta ahora, y convierte estas palabras en decisiones. Gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar, por reflexionar, y por dejar que este mensaje cale en tu mente y en tu corazón. Te invito a que sigas conmigo en este espacio, a que te suscribas, porque aquí encontrarás más que historias médicas. Encontrarás herramientas para vivir mejor, para cuidar tu salud, y para proteger a quienes más quieres. Activa la campanita, comparte este video, y sé parte de una comunidad que valora la vida por encima de todo. Recuerda siempre, tu cuerpo es tu templo, y no merece descuidos, sino respeto y cuidado absoluto.